Muchísimas gracias, amigos. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante por su aumento en la población, lo que está generando un cambio severo de la forma de comportamiento, sobre todo de las situaciones inflamatorias a nivel del estómago y del esófago y de la unión gastroesofágica. Aclaremos un poquito de nuevo el panorama. Nosotros tenemos un tubo que va de la boca al estómago que mide más o menos 34 centímetros. Inmediatamente después del esófago tenemos al estómago. Pero hay una pequeña, vamos a decir valvulita, aunque no es una válvula, sino un esfínter que se cierra o se abre. Se abre cuando va a bajar la comida y se cierra para que la comida no regrese. Cuando hay una disfunción de este esfínter a nivel esófago, gástrico, este esfínter se queda abierto. Por lo tanto, permite que el contenido gástrico que tiene ácidos y que tiene la comida y que ahí es donde se ha comenzado a hacer la digestión, retorne y regrese al esófago, que no está preparado para recibir los ácidos que el estómago sí puede recibir. Esto lo vamos a tratar de ver en una representación que ha hecho nuestra producción. Espero que nos salga para que usted lo entienda. ¡Perfecto! Vamos a verlo. Nos vamos a poner unos guantecitos y vamos a imaginarnos nuevamente que el vidrio de abajo es el estómago y esta es su valvulita. Es decir, cuando está cerrada, el contenido del estómago no regresa al esófago. Pero hay personas que tienen esta válvula, digamos, un poquito abierta. Entonces vamos a ver qué cosas pueden hacer que nosotros tengamos este problema de reflujo y qué es lo que se puede producir. Hay que recordar que esto está preparado para recibir ácido. Esta mucosa esofágica, no. Entonces, en primer lugar, vamos a suponer que esto funciona muy bien. Tenemos acá un liquidito especial. Normalmente los ácidos van en el estómago y van trabajando a este nivel para favorecer la digestión. Pero con una válvula, un esfínter competente, esto no debe pasar el nivel del esófago. Y eso es lo que tenemos. Se mantiene acá. Y esa es la idea, que se mantenga acá. Por eso está esta válvula trabajando para que no se derrame el contenido de este aparato. Ok, vamos a ver el otro lado. ¿Qué sucede cuando esta valvulita está incompetente? Es decir, no está haciendo su trabajo correctamente. Y pueden haber muchísimas causas. La primera, por ejemplo, es que hemos comido mucho. Que acá en el estómago hay demasiada comida retenida. Esto se hincha y tiende simplemente a sobrepasar el esfínter. Por lo tanto, hay que tener un poquito de cuidado. Por favor, tenga cuidado porque esto es un químico que va a representar lo que estamos haciendo. En este caso, esta válvula no está competente y miren lo que sucede. Acá comienza a quemarse. Este ácido comienza ahora a dar el esófago que no está preparado para recibir los ácidos gástricos. Y esto genera finalmente un cambio en la coloración del esófago, comienza a horadar, comienza a erosionar, comienza a tener problemas muchísimo más serios, porque esto produce heridas, como ustedes van a poder ver acá, por ejemplo. Miren cómo ha ido esto de acá sufriendo los estragos. Miren, acá comienza a haber heriditas. Estas heriditas pueden generar úlceras. Estas úlceras a la vez, al momento de querer solucionarse, es decir, querer curarse, pueden generar un tejido cicatrizal que a la larga no es bueno para nadie. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos quitamos esto. Y para hablar de este tema en especial, hoy día nos acompaña el doctor Juan Carlos Niebuhr. Él es gastroenterólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por estar acá. Por favor. Doctor, ¿qué produce este
ir y venir de sustancias ácidas en un tejido como el esófago que no está preparado para recibir estas sustancias ácidas. Tú has dado en la palabra clave, no está preparado. A pesar que nosotros tenemos un órgano que es el estómago, que está preparado para esos ácidos, e igual tenemos gastritis, imaginemos qué ocurre con un órgano que es un tubo tubular, cuya única función es pasaje del alimento, y le toca este ácido, es como decir esa lejía que tenemos nosotros en nuestro organismo. ¿Qué va a ocurrir? Lo va a irritar, lo va a inflamar. Primero se va a enrojecer, después se va a hinchar, pero después va a tener heridas, erosiones, como cuando yo me rasco y comienzo a tener muchas heridas. Ok, lo mismo puede llegar a ocurrir eso, hasta tener ulceraciones y otras entidades más graves todavía. Perfecto. Doctor, esto si sucede una vez, el cuerpo probablemente esté preparado como cualquier mucosa, exacto, ¿no es cierto? Cuando uno se muerde la boca, en 2-3 días ya está solucionado. Pero si esta condición de refluir constantemente se hace crónica, ahí va a haber un problema. ¿Qué sucede en ese caso? Totalmente de acuerdo, porque recordemos que esto que ha ocurrido totalmente esquemático es un reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago subió. Pero ¿qué va a ocurrir? Nosotros normalmente tenemos reflujo y es normal todos sentir reflujo. Pero, sin embargo, cuando esto es persistente, como lo menciona, pueden cambiar el epitelio, puede cambiar el tejido. De repente, si yo me corto, cicatriza y se me hace como conocemos entre comillas, queloides, y es una cicatriz fea, etcétera. Lo que ocurre acá es que va a cambiar el epitelio, va a cambiar el tejido, las células van a cambiar, y eso nos preocupa. Eso nos preocupa, porque claro, tanto va el agua al cántaro que al final el tejido, por protegerse, cambia de células. Y esos cambios producen que células que no deberían estar aparezcan. ¿No? Y eso es una lesión conocida como una lesión premaligna, doctor. ¿No? Tiene un nombre propio. Totalmente, el esófago de Barrett. Y siempre pensamos que esto puede ocurrir en gente mayor, gente que adultos mayores que ya con largos años que ya han tenido persistencia de ellos. Sin embargo, en la actualidad sabemos que eso está ocurriendo en gente joven. Eso es lo preocupante. Y sobre todo, es cierto, es preocupante, pero lo podemos prevenir, lo podemos detectar, lo podemos tratar. Hay tratamientos, exactamente. Una de las maneras de tratarlo es justamente no comer tanto, para no hinchar tanto el estómago, para que no refluya la comida. Exacto. Entonces ahí vienen las porciones pequeñas, es lo que vamos a hablar. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece si nos vamos a ver cuáles son las causas del reflujo? Perfecto, doctor. Y vamos a ver, estas son causas por las cuales se produce lo que acabamos de hacer. El primer lugar y de lejos la principal causa es la mala alimentación. Y haciendo una culpa caemos todos. Porque nuestra comida es rica, nuestra comida es deliciosa, pero sin embargo es bien condimentada, nos gustan los calentados, y los calentados no es que esté mal logrado, al contrario, tiene un proceso de fermentación que hace que el escabeche del almuerzo y lo como en la noche sea más rico, porque el sabor está más intenso, pero sin embargo ese proceso de fermentación va a comenzar a inflar. Lo que ocurrió en el estómago, en la simulación, que se va a llenar de gas, es lo mismo que va a ocurrir con nuestro estómago. Cuando como mi tacu-tacu calentado, cuando como mi revoltijo, etc. Claro, de acuerdo. Y el tema está en que a veces las personas no toman desayuno, no almuerzan, y en la noche, justo cuando se van a echar, comen así. En grandes cantidades. En grandes cantidades. Y después uno se echa en la cama. Entonces, por gravedad, lo que está haciendo es regresar la comida a donde no debería estar. Entonces, consejos para la alimentación. Es mucho mejor comer 6 veces durante el día, poquito, que comer así en el almuerzo y así en la comida. Y otra costumbre que tenemos y que nos gusta, la siesta. Ajá. Almuerzo viparamente, almuerzo una buena cantidad, pues de repente tomé pongo mi papa a la huancaína, que va de la mano con un arroz con pollo, y de repente no me gusta tomar agua y tomo gaseosa, que es muy común en nosotros. Ok, ¿qué va a ocurrir eso? Si yo tomo siesta, todo lo voy a refluir. Hay que tener mucho cuidado con ello. Perfecto. Entonces, mala alimentación. Hay que aprender a alimentarnos. No solo lo que comemos, sino cómo lo comemos. También es importante. Exacto. De acuerdo. Siguiente causa, que no necesariamente es la segunda en importancia, pero que sí suele convivir con el reflujo. Las mamás embarazadas. ¿Por qué se produce eso, doctor? ¿Por qué? Porque recordemos que las mamás van a comenzar a tener un producto, un bebé que va a ir creciendo poco a poco, pero en los últimos 3 meses, ¿qué va a ocurrir? Va a ocupar un gran espacio. Al ocupar un gran espacio es como que yo empujo el estómago y voy a comenzar a empujar todo,
y mi estómago cada vez va a ser más pequeño. De lo que yo estoy acostumbrado a almorzar ahí, probablemente las damas tienen que almorzar en poco volumen. Y esto también ocurre en personas obesas. Ajá. Tener mucho Entonces, cuidado, porque yo soy gordito, porque tengo bastante tejido celular subcutáneo. ¿Qué significa eso? Grasa. Y eso también comprime. Y ahí va a ocurrir algo que era uno de los grandes problemas que ocurrió con el tema de la simulación, la hernia hiatal o cualquier problema de esta unión del esófago con el estómago, que tanto el embarazo como el ser gordito o el ir a un gimnasio y cargar mucho peso, mucho fierro, como le llaman ahora, va a ocasionar que eso se incremente. Perfecto, justo vamos a ir hacia la hernia hiatal y vamos a determinar exactamente qué cosa es, porque mire doctor, esta es nuestro siguiente causa. La hernia hiatal, déjeme explicarlo así porque voy a utilizar mis manos para explicarlo. Nosotros tenemos un esfínter que está así, vamos a ponerlo de esta forma, y que tiene que cerrarse o abrirse, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora que nosotros tenemos una hernia hiatal, este orificio está tan abierto que el mismo estómago asciende por acá. Eso es hernia hiatal. Entonces el estómago se mete por el mismo huequito, como que se volvula y entra acá, horada, quema, agranda el espacio, luego vuelve a bajar y cuando uno come, ya la comida tiene este pasaje. Hay personas que de manera congénita de niño lo pueden tener, pero sin embargo muchas de estas hernias hiatales en la actualidad nosotros mismos no las provocamos. Las generamos. Recordemos que antes, cuando nuestras abuelas, o de repente si éramos muy flacos de niño, estábamos enfermos y de repente los niños gorditos eran los saludables. No, por favor, eso no puede ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es producir hernias hiatales a la larga. Que ese aumento de la presión de tanto comer y de estar ahí el alimento va a ocasionar que eso se relaje, que esa válvula, esa compuerta se relaje y me condicione todo ese reflujo que va a ser dañino al final. Esto va a ser motivo seguramente para una conversación especial. Y sobre todo porque hay tratamiento y hay cirugías, pero a las cirugías hay que ir bien preparado para hacer con determinadas condiciones. Así es, porque esta es una condición que merece un tema especial, un tema aparte, que ya vamos a desarrollar, que se llama hernia hiatal, pero sí genera absolutamente el reflujo. Por último, vamos a ver algunas cositas. Acompáñame por acá, doctor, por favor. Lo otro que tiene muchísimo que ver con el reflujo son los malos hábitos. Desde el hecho de comer y antes de los 10 minutos ya estás en la cama. Eso es un error. Empezando, uno de los grandes errores, almorzamos y tomo refresco, como habíamos mencionado, tomo gaseosa, pero sin embargo no tomamos agua, que de repente deberíamos de hacerlo, como todos o en otros lados lo hacen, ¿no? Eso es un punto importante. Dos, las siestas. No estamos en condiciones de hacer siestas si hemos comido ovíparamente, porque nuestro alimento principal tendría que ser el desayuno, más no el almuerzo. Así es. Y la cena, ese es otro punto importante. Nos gusta comer rico porque de repente venimos de trabajar, venimos de hacer N cosas durante el día y no comí lo que habían hecho de repente mi ají de gallina del almuerzo y me lo estoy pensando para comerlo en la noche. Sin embargo, el volumen que yo debo de ingerir en la noche tiene que ser poco volumen, 2 a 3 horas antes de la hora que me vaya a acostar, no a la hora que me vaya a dormir, porque de repente voy a ver televisión y... Así es, pero a la hora que uno se va a acostar. Y otra de las cosas y un consejo importante, por ejemplo, es comer y salir a caminar. Eso ayuda a que la comida también vaya bajando mientras caminamos. Y somos un país que tenemos muchas infusiones, aprovechemos de ellas. No me refiero ni al té ni al café, me refiero a la manzanilla. A la manzanilla, esos son digestivos que favorecen el tránsito intestinal. Otros malos hábitos, el cigarrillo, el alcohol, son altamente irritantes del esófago. Por lo tanto, el chocolate, los sabores fuertes, los dulces fuertes, los ajíes, los picantes, los condimentos, la mostaza, por ejemplo, generan proceso de reflujo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunas indicaciones, doctor, por favor, por este lado. Y vamos a ver. Especialmente si una persona está con síntomas de acidez, dolor, malestar en la boca del estómago, debe restringir de alguna forma lo siguiente: los condimentos, chocolate, cítricos, está en duda para mí, y el café. Pero el café, el chocolate, los condimentos y el alcohol sí son definitivamente irritativos, doctor. Y, por ejemplo, cuando hablemos de condimentos, es importante saber el culantro. Qué rico es el culantro, pero lamentablemente si yo hago un arroz con pollo, pues mezclarlo con espinaca, con otra cosa
cosa que le dé color, perdón, Uno para lo repite, disminuir. ¿no es cierto? Exacto. Y lo repite, eso está indicando que de hecho y hay... la cebolla del ceviche, la cebolla roja que utilizamos en nuestros aderezos, lamentablemente es muy flatulenta, es muy dispépsica, no va a producir indigestión. Y la pasta de tomate, ¿no? El que le gusta la pizza, los tallarines con salsa roja, etcétera. La pasta de tomate también es irritativa, dura muchísimo tiempo en el estómago. Estas son las indicaciones, pero doctor, por favor, acompáñenme en este sitio, porque ya hemos visto qué sucede, cuáles son las causas, qué hacer. Pero el verdadero tratamiento está en manos de los gastroenterólogos que tienen que dar un diagnóstico certero. ¿Qué se hace? ¿Cómo se realiza este diagnóstico, Lo doctor? importante es que el paciente nos diga exactamente qué pasa en su día a día. Eso es importante. La sintomatología, por un número. 2, hacerse una endoscopía. No tengamos miedo a la endoscopía. La endoscopía en los centros que están acreditados no tienen por qué tener ningún inconveniente. Ayudemos a diagnosticar vía endoscópica y sobre todo por el tema de Barrett, que cada vez gente joven tiene miedo. Y otro, solamente para detallar algo que es muy importante, tenemos mucho miedo a las biopsias. Así es. Y para diagnosticar un Barrett solamente necesitamos un pedacito muy pequeñito, mínimo, para poder diagnosticar una lesión premaligna que nos puede llevar a un cáncer. Es uno de los pocos cánceres que se puede prevenir, Totalmente. doctor. Por eso, Totalmente. un análisis a partir de los 40 años, todas las personas deberían tener una endoscopía preventiva. Deberíamos. Así es. Incluyamos. Muchísimas gracias, doctor Nievor. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.